No encajas aquí, me dijo sin pestañear. Yo había financiado la fiesta entera. Respondí con una sonrisa y 3 llamadas discretas. Al amanecer no había banquete, ni arreglos, ni música, ni boda. ¿Quién me quiere pasar por encima? Aprende lo que cuesta. Me llamo Valeria Cárdenas, tengo 38 años, soy soltera y dirijo una firma contable en Portland. Desde fuera, cualquiera diría que llevo una vida ordenada, casa propia, estabilidad económica, 0 escándalos. Pero dentro de mi familia nunca fui la favorita, fui la responsable. Y eso es muy distinto. Desde niña aprendí que mi papel era ceder. Javier, 4 años menor, siempre fue el niño de oro. No brillaba en los estudios ni era disciplinado, pero su encanto lo salvaba de todo. Si olvidaba sus deberes, si rompía mis cosas, siempre había una excusa para él. En cambio, a mí me repetían, eres la mayor, deberías saber mejor. Así crecí, renunciando, callando, dejando que mis logros pasaran desapercibidos. En la secundaria, mientras yo destacaba, Javier apenas sobrevivía, pero cada mínimo avance suyo era celebrado como un triunfo. Cuando me gradué con honores y conseguí una beca universitaria, mis padres apenas se aparecieron, él tenía práctica de béisbol, mi padre estaba trabajando y mi madre decía estar enferma. Vi a otras familias abrazando a sus hijos mientras yo sonreía fingiendo que no me importaba. Pero sí me importaba. De adulta levanté mi vida sin ayuda, trabajé en 2 empleos, viví en un departamento diminuto y, finalmente, levanté mi firma. Mientras tanto, Javier abandonaba la universidad, chocaba su coche y recibía préstamos sin preguntas. Nunca cuestioné por qué a mí no me ofrecían lo mismo. Ya sabía la respuesta, eres la que no nos preocupa. Ese patrón me siguió hasta en el amor. Estuve 4 años con un hombre que me trataba como una opción secundaria. Cuando terminamos, me dijo, eres increíble, Valeria, pero no eres emocionante. Esa frase me golpeó como pocas cosas. Me recordó que, para muchos, ser estable y confiable no me hacía valiosa, solo invisible. Y sin embargo, seguí en mi papel. Llamaba a mi madre cada semana, celebraba cumpleaños, me presentaba con regalos a las reuniones familiares. Incluso ayudaba a Javier con sus currículums, lo animaba en sus trabajos, y lo apoyaba como una hermana mayor debería hacerlo. La primera vez que conocí a Marisol, traté de ser cordial. Ella era joven, pulida, siempre pendiente del teléfono, con esa actitud de quien mide a las personas solo por lo que pueden ofrecer. Pese a todo, cuando anunciaron su compromiso, mi primer impulso fue, ¿cómo puedo ayudar? Ofrecí cubrir los gastos principales de la boda. Les dije, déjenmelo a mí, será mi regalo. Javier me abrazó con emoción. Marisol lloró. Mi madre me elogió como nunca. Y yo, ingenuamente, creí que por fin había entrado en ese círculo del que siempre estuve afuera. Pero lo olvidé, en mi familia, la generosidad nunca se correspondía, solo se esperaba. Y el cariño no se daba por esfuerzo, sino por exigencia. Todo lo que construí, los puentes, los sacrificios, los intentos de acercamiento, ardió en llamas con esas 8 palabras en el salón de bodas. Tú no perteneces aquí. Ese día supe que ya no me quedaba nada por callar. Y lo que siguió después fue mi manera de poner fin a una historia donde siempre me habían relegado al papel de invisible. No iba a marcharme en silencio. Y, curiosamente, todo comenzó unos 6 meses después de aquella noche solitaria en mi cocina, tras mi ruptura, cuando Javier me llamó para anunciarme que estaba comprometido. Recuerdo perfectamente aquella tarde. Estaba en la cocina, observando cómo la lluvia resbalaba por el vidrio de la ventana, con una taza de café que se enfriaba lentamente entre mis manos, cuando la pantalla de mi teléfono se iluminó con su nombre. Javier no solía llamarme, normalmente se limitaba a enviar mensajes cortos o responder de manera escueta en el chat familiar. Por eso contesté de inmediato, pensando que sería algo cotidiano. Pero en lugar de eso, me recibió con un estallido de emoción. Dijo que sí. Gritó en el auricular. Parpadeé, sorprendida. ¿Quién, Marisol? Pregunté. Él rió con entusiasmo. Estamos comprometidos. Hubo un silencio breve, aunque muy elocuente. Tal vez esperaba que yo gritara, que llorara de alegría o que le pidiera detalles sin parar. Sin embargo, lo único que salió de mí, casi como un reflejo ensayado, fue: me alegra mucho por ti, Javier. Y lo decía en serio, o al menos quería creerlo. Conocí a Marisol 2 semanas después, cuando me invitaron a cenar. Ella eligió el restaurante, moderno, elegante, de moda. De esos lugares donde las copas de vino parecen peceras y los aperitivos se sirven como si fueran piezas de museo. A primera vista se mostró cortés, perfectamente compuesta y con modales impecables. Pero su sonrisa tenía cierta rigidez y su tono se volvía frío cada vez que se dirigía a mí. Me llamó Valeria con la misma indiferencia con la que uno se dirige a la recepcionista de un hotel.
Aún así, hice el esfuerzo. Le pregunté cómo se conocieron, cómo fue la propuesta, cómo iban los planes de boda. Marisol respondía con frases breves y prácticas, mostrando apenas disimulado fastidio cuando Javier la interrumpía para añadir algún recuerdo o comentario gracioso. Ella reía, sí, pero nunca con la mirada. Reconocí enseguida ese tipo de personalidad, mujeres refinadas, serenas y, detrás de la fachada, calculadoras. Al terminar la cena, ofrecí pagar la cuenta. Ella no protestó, tampoco me agradeció, simplemente asintió como si fuera lo esperado. Esa misma noche, Javier me llamó en privado y casi con tono de disculpa, me confesó que estaban agobiados con el presupuesto de la boda. Habían visto salones, paquetes de catering y fotógrafos, pero todo resultaba exorbitante. Ella quiere que todo sea perfecto, me dijo, como excusándose. Pero yo apenas estoy comenzando en este nuevo empleo, y su trabajo por contratos no es muy estable. Pensamos en recortar cosas o quizá posponerla un año. Me quedé unos segundos en silencio y entonces, sin pensarlo demasiado, solté algo que incluso me sorprendió a mí misma. Déjenme ayudar. El silencio que siguió fue pesado, cargado de incredulidad. Lo digo en serio, añadí. Déjenme cubrir los gastos. Como tu hermana, y porque quiero verte feliz, yo pagaré la boda. ¿Hablas en serio? Completamente. El salón, el catering, la torta, la fotografía, las flores, lo que quieran. Sin condiciones. Considéralo mi regalo. Escuché cómo contenía el aliento. No sé ni qué decir. No tienes que decir nada. Solo prométeme una cosa. ¿Cuál? Que hagan de ese día un recuerdo imborrable. Eso es lo único que quiero. No necesito discursos, ni reconocimiento. Solo quiero estar allí y verlos empezar su vida juntos. Por un instante quedó en silencio, y luego susurró algo que pocas veces le había escuchado decir de manera espontánea. Te quiero, hermana. Con esas palabras sentí que había valido la pena. Durante las siguientes semanas, empecé a involucrarme en la organización. Le pedí a Marisol su tablero de Pinterest, su esquema de colores, el tipo de lugar que soñaba. Ella respondía casi mecánicamente, enviando enlaces y fotos, casi siempre a través de Javier. Cuando intentaba hablarle directamente, era educada, pero distante. Lo atribuí al estrés de los preparativos. Fui yo quien firmó los contratos, pagó las reservas y dejó todos los proveedores bajo mi nombre, correo y teléfono. Incluso pedí a mi abogado que redactara una cláusula sencilla en cada acuerdo, nada de transferencias, cambios o intervención de terceros sin mi aprobación por escrito. No porque desconfiara, sino porque aprendí que la vida puede cambiar de golpe y yo ya había pasado demasiado tiempo siendo la sombra de la familia. Un día, mientras confirmábamos la reserva de un hermoso lugar a las afueras de la ciudad, una finca con jardines cuidados y un salón con techo de cristal, Javier apareció con flores en la mano, un gesto poco común en él. Me abrazó con sincera gratitud. No sé cómo podremos devolverte esto, me dijo. No tienes que hacerlo, respondí con absoluta honestidad. Solo quiero verlos felices. Ese es el único retorno que espero. Fue en ese instante cuando pronuncié las palabras que más tarde resonarían en mi cabeza. No necesito reconocimiento, Javier. Solo quiero verte entrar en esa iglesia y empezar tu vida. No busco protagonismo, solo quiero ayudar. Y lo creía, cada palabra. Me sentía generosa, hermana, correcta. Nunca imaginé que ese acto de amor sería usado después para apartarme. En aquel momento lo único que sentía era esperanza, una cálida sensación de propósito. Con el tiempo, al mirar atrás, entendí que debí prestar más atención a ciertos gestos de Marisol, como rara vez me miraba directo a los ojos, como los agradecimientos me llegaban siempre a través de Javier, como su sonrisa jamás pasaba de la superficie. Pero no lo hice. Yo acababa de entregarles la llave de una boda perfecta y, a cambio, lo único que pedía era estar presente. Una semana después de haber firmado el último contrato con los proveedores, recibí una llamada de Marisol. Su voz sonaba sorprendentemente dulce, casi actuada. Quería pedirte algo especial, dijo. Yo estaba en la sala de descanso de la oficina, sosteniendo un almuerzo recalentado que de pronto me quitó el apetito. Claro, respondí. ¿De qué se trata? Me encantaría que fueras mi dama de honor. Me quedé en silencio unos segundos. Hasta ese momento, Marisol apenas había mostrado interés en incluirme. Casi todo pasaba por Javier o por correos escuetos sobre logística. Y, de repente, quería que yo estuviera a su lado en el día más fotografiado de su vida. Eso es muy generoso de tu parte, dije con cautela. Ella soltó una risa ligera. Bueno, ya has hecho tanto hasta ahora, lo lógico es que sigas involucrada. Algo en la forma en que lo expresó sonó frío, casi como un agradecimiento por compromiso. Aún así, guardé la incomodidad y respondí que sí. Desde ese momento,
Me volqué por completo en el papel. Si iba a estar incluida, lo haría bien. Me sumergí en blogs de bodas, organicé hojas de cálculo con los horarios del ensayo, investigué estilistas y floristas. Cuando dudaba con los colores, elaboraba tableros con gamas de lilas y verdes suaves que ella misma había descrito como elegantes. Incluso ofrecí pagar de mi bolsillo la prueba de maquillaje profesional para ella y las damas de honor, porque el presupuesto se había elevado más de lo esperado. Sin embargo, sus respuestas eran escuetas. A veces, después de enviarle ideas de centros de mesa o proveedores alternativos, lo único que recibía era un pulgar arriba o un gracias seco. Otras veces me enteraba de que ya había tomado decisiones sin consultarme. Recuerdo haber pasado 2 horas recopilando poses para una sesión de fotos, solo para descubrir que había contratado a alguien distinto con un concepto completamente opuesto. Cuando lo mencioné, intentando sonar ligera, me contestó: no quería molestarte con los detalles. Sonreí fingiendo comprensión, pero en realidad me sentí desplazada. Javier tampoco ayudaba. Cada vez respondía menos a mis mensajes y, cuando lo hacía, eran excusas rápidas como: perdona, todo está muy caótico o ya te incluiremos pronto. Una vez aparecí sin avisar en su apartamento para dejar unas muestras de tela. Javier abrió la puerta y, aunque me sonrió, dudó un segundo antes de dejarme pasar. Dentro, Marisol estaba riendo en una videollamada. El ambiente era alegre, hasta que me vieron. Ella silenció el micrófono y me recibió con una sonrisa exagerada. Valeria, deberías habernos avisado. Sentí que no era necesario. Aún así, me ofrecieron un vaso de agua y permanecí allí unos 10 minutos llenos de tensión incómoda. Esa misma noche revisé el grupo de WhatsApp donde Marisol me había incluido con las demás damas de honor. Vi que casi todas las decisiones se tomaban allí, sin contar conmigo. Encontré una foto de vestidos en un tono rosa distinto al lila que habíamos acordado. Nadie me había dicho nada. Le escribí en privado a Javier. ¿Seguimos con lila? En el grupo hablan de rosa. No contestó hasta el día siguiente. Sí, Marisol cambió de opinión. Perdona, todo pasó rápido. Empecé a sentirlo claramente, algo se estaba cerrando, como una puerta que se entorna en silencio y te deja dentro sin salida. Decidí enfrentarlo. Un domingo por la mañana los cité a tomar café en el centro. Marisol apareció impecable, con un blazer blanco y labios pintados del mismo tono que sus uñas. Javier parecía agotado, jugando con la tapa de su vaso. Respiré hondo y pregunté: ¿está todo bien? Siento que últimamente no cuento en las decisiones. Javier me miró de reojo, pero no dijo nada. Fue ella quien contestó con una sonrisa vacía. Valeria, agradecemos muchísimo todo lo que has hecho, pero los preparativos son agotadores y muchas cosas se definen de golpe. No te lo tomes personal. No estoy molesta, respondí suavemente. Solo confundida. Pensé que éramos un equipo en esto. Finalmente, Javier intervino. De verdad, no pasa nada. Has hecho más de lo suficiente. No te preocupes. Debió tranquilizarme, pero me dejó con una sensación extraña. Me aferré al café como si pudiera darme estabilidad. Fingí entender, aunque dentro de mí sabía que las piezas no encajaban. Sin embargo, me convencí de que quizás estaba exagerando. Después de todo, es normal que las novias se vuelvan más controladoras y que los novios se desentiendan un poco. Así que lo dejé pasar. Pasó una semana. Creí que las cosas volverían a la normalidad, que el estrés bajaría y el ambiente se calmaría. Seguí revisando el grupo de vez en cuando, aportando ideas y tratando de mantenerme optimista. Pero una noche, mientras limpiaba la mesa y revisaba mi teléfono, lo vi. Marisol había publicado en Instagram una foto junto a otra chica, a quien recordaba de una de las pruebas de vestido. Ambas brindaban con copas de champaña, rodeadas de luces tenues. El pie de foto decía: mi dama de honor. No puedo imaginar este día sin ti. Me quedé helada. Lo leí 3 veces, esperando haber malinterpretado. Pero era evidente, me había sustituido. Sin aviso, sin llamada, sin una sola palabra. Simplemente me borraron. Revisé los comentarios, todos felicitaban a Marisol y elogiaban a su nueva dama de honor. Nadie mencionaba mi nombre, como si nunca hubiera estado allí. Marqué a Javier de inmediato. Tardó en contestar y cuando lo hizo sonaba normal, como si nada hubiera pasado. Hola, Valeria, ¿todo bien? ¿Viste la publicación de Marisol? Guardó silencio un segundo y luego respondió: sí. ¿Por qué nadie me dijo nada? Suspiró como si yo estuviera exagerando. Mira, Marisol quería a alguien más cercana, como su mejor amiga, no solo a un familiar. Yo era la dama de honor, dije despacio. Ella misma me lo pidió. He estado ayudando con todo: pagos, planificación, tiempos. Lo sabemos y lo valoramos, me interrumpió. Pero esto es más simbólico para ella. Igual sigues invitada,
Tendrás tu lugar en la ceremonia. Un lugar, repetí con la garganta cerrada. Ya sabes a lo que me refiero. Sigues siendo familia, dijo, minimizando todo. Esa última palabra me sonó hueca, casi como una burla. Colgué poco después. Él no intentó devolverme la llamada. Esa noche me quedé en la cama, incapaz de dormir, mirando el techo mientras una presión pesada me oprimía el pecho. No era solo por el título, era por lo que significaba, ser descartada sin siquiera una conversación. Haber entregado mi apoyo, mi tiempo, mi dinero, y que, una vez que ya no era necesaria, me dejaran a un lado sin consideración alguna. Al día siguiente conduje hasta la casa de mi madre, buscando algo de apoyo, alguna palabra de comprensión, lo que fuera. Ella estaba sentada en su sillón, hojeando una revista. Le conté lo sucedido, esperando sorpresa, quizá enojo por mí. Pero lo único que hizo fue suspirar sin levantar la vista. Valeria, no hagas esto sobre ti. No lo hago, repliqué. ¿No te parece extraño que Marisol ni siquiera me lo haya contado? Es su gran día. Tal vez solo necesitaba a alguien que conociera desde hace más tiempo. He pagado absolutamente todo, mamá. Y lo hiciste por amor, ¿no? Entonces no lo uses en su contra. A veces lo mejor es dejar las cosas ir. Lo importante es que la boda se celebre sin problemas. Sus palabras me dolieron de un modo diferente. Era la confirmación de algo que siempre había sabido, aunque nunca quise aceptar. Para ellos, mi papel era dar sin ruido, sin reclamos, sin esperar reconocimiento. Incluso en ese momento, cuando estaba evidentemente herida, se esperaba de mí que guardara silencio, que fuera madura, que dejara que otros se llevaran la atención sin importar cuánto me costara, literal y emocionalmente. Asentí despacio, no porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que nada de lo que dijera cambiaría su manera de verlo. Para ella, cualquier queja era drama, cualquier herida era debilidad. A sus ojos yo seguía siendo la hermana mayor encargada de mantener la paz. Cuando salí de su casa no lloré de inmediato. Conduje en silencio, estacioné frente a mi casa y me quedé dentro del auto un buen rato. Solo cuando el interior estaba oscuro y estaba sola, lo sentí de verdad, un duelo silencioso, sin llanto ni sollozos, solo una especie de vacío que apretaba mi pecho y volvía todo más pesado. No habían cambiado únicamente el título, habían cambiado el mensaje. Para ellos yo no era lo suficientemente importante como para recibir una explicación. Era buena para financiar el cuento de hadas, pero no digna de ser parte de él. Pasaron 3 días. No hablé con Javier. Tampoco miré las redes sociales de Marisol. Trataba, sin éxito, de retomar la normalidad, de actuar como si no me hubieran borrado de la historia de la boda de mi propio hermano. El trabajo me distraía un poco, pero la sensación permanecía, hundida en mi pecho como algo imposible de digerir. Repasaba una y otra vez lo sucedido, buscando algún indicio de que había malinterpretado todo, pero siempre llegaba a la misma verdad, me habían reemplazado y a nadie le importaba lo suficiente para explicarlo. Un jueves por la tarde, sonó mi teléfono. Era Luciana. Habíamos sido amigas desde la universidad, aunque la distancia y los años nos habían separado un poco. Sin embargo, al ver su nombre en la pantalla contesté al instante. Su voz sonaba cálida pero contenida. Valeria, acabo de ver las publicaciones de la boda de Marisol. No sabía que estabas involucrada. Solté una risa amarga. Lo estuve. Ya no. Hubo un silencio breve, como si dudara en continuar. Luego dijo con cautela. Necesito contarte algo, y lamento no haberlo relacionado antes. Me enderecé de golpe. ¿Qué quieres decir? Es sobre Marisol, respondió en voz baja. Me di cuenta de algo. ¿Recuerdas cuando tú y Diego terminaron? Su nombre me golpeó como un latigazo. Diego había sido mi relación más larga, el hombre con quien imaginaba un futuro. Estuvimos juntos casi 3 años, hasta que un día, de forma abrupta, dijo que ya no sentía lo mismo. Sin engaños, sin peleas, solo ese ya no estoy enamorado. Pasé meses culpándome, preguntándome si había exigido demasiado o si nunca fui suficiente. Claro que lo recuerdo, dije con cautela. Luciana respiró profundo. Después de que ustedes terminaron, me crucé con él en un bar. Iba acompañado de alguien. No le di importancia entonces, pero ahora, viendo las fotos de la boda de Marisol, todo encajó. Valeria, estoy casi segura de que la mujer por la que te dejó era ella. Me quedé en silencio, con la mente acelerada, intentando armar los fragmentos. Recordé el comportamiento extraño de Diego en ese último mes, salidas tardías, contraseñas cambiadas, evasivas ante cualquier conversación seria. Recordé un día en que dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa y al iluminarse vi una DM desconocida. Supuse que era una compañera de trabajo. ¿Estás segura? Pregunté con la voz tensa. Pondría las manos al fuego. Y las fechas coinciden.
Ella vivía en ese barrio y trabajaba en la agencia de marketing del centro. Te lo debía haber dicho antes. Pero no lo asocié. De pronto, todo a mi alrededor parecía más ruidoso, el zumbido del refrigerador, un auto pasando por la calle, el reloj marcando los segundos. Sentí un frío extraño. Ella lo sabía, murmuré casi para mí. ¿Qué? Preguntó Luciana. Marisol, ella sabía desde el principio que yo había sido pareja de Diego. Sabía que yo era Valeria. Mi corazón retumbaba en mis oídos. Pasaron imágenes veloces, sus sonrisas tensas, sus miradas distantes, esa compostura exagerada que yo atribuía a simple rigidez. Ahora la veía como lo que realmente era, cálculo. Ella había jugado una partida larga. No me apartó del cortejo por estrés o preferencias, sino porque nunca quiso que yo estuviera ahí. Desde el inicio supo quién era y aún así aceptó cuando Javier me la presentó. Me permitió financiar cada detalle de su boda sabiendo lo que había hecho años atrás. Me levanté, incapaz de quedarme quieta, con la adrenalina recorriéndome el cuerpo. Ya no quedaban excusas. No era una novia estresada con las flores o los manteles. Era deliberado. Todo lo era, el cambio repentino de dama de honor, el silencio, el distanciamiento de Javier, todo cobraba un sentido escalofriante. Nunca pensó dejarme ser parte de ese día. Solo fingió lo justo hasta obtener lo que quería de mí. Y yo, ingenua, se lo había dado creyendo que construíamos algo sincero. Apreté la mandíbula y sujeté el teléfono con más fuerza, temblando. Luciana seguía en la línea. Valeria, lo siento muchísimo. No te disculpes, dije en voz baja. Me acabas de ayudar a verlo todo con claridad. Y lo decía de corazón. Porque, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, ya no estaba confundida. No estaba herida. No dudaba de mí misma. Lo que sentía era rabia. Y la rabia, cuando una ha pasado toda la vida siendo callada, obediente e ignorada, puede convertirse en un arma peligrosa. Porque cuando alguien te traiciona de verdad, dejas de hacer preguntas. Empiezas a tomar decisiones. Aquella noche casi no pude dormir. Después de lo que Luciana me reveló, me quedé horas despierta, revisando recuerdos bajo una luz distinta. De pronto, las sonrisas tensas de Marisol cobraban otro sentido, así como su forma de esquivar conversaciones profundas y su distancia perfectamente calculada. Comprendí que nunca se trató de una simple exclusión, todo había sido planeado con paciencia, de manera fría y estratégica. Ella sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Cuando desperté, la mañana estaba en calma. Tenía los ojos irritados, pero mi mente estaba más clara que nunca. No lloré, no me paseé por la habitación, simplemente me duché, me vestí y preparé café. Tenía un día silencioso por delante y estaba decidida a aprovecharlo. El mensaje llegó pasadas las 8 de la mañana. Venía del número de Marisol, redactado con esa cortesía artificial que maquilla la crueldad con formalidad. Hola, Valeria. Espero que estés bien. Después de hablarlo, Javier y yo hemos decidido hacer una boda muy pequeña e íntima. No incluiremos familiares lejanos ni a nadie fuera del cortejo. Valoramos mucho todo lo que hiciste, de verdad, y esperamos que lo comprendas. Marisol. Lo leí una vez. Luego otra. Ni una llamada, ni una conversación, solo un mensaje de texto. Después de meses de planificación, de pagos adelantados, de horas comparando flores y probando pasteles, ni siquiera tuvieron la decencia de hablarme directamente. Y Javier, silencio absoluto. Esperé 15 minutos antes de escribirle, es cierto. No contestó. Pasó una hora más y nada. Revisé el último mensaje que le había enviado días atrás, seguía marcado como leído. Él lo había visto y había elegido callar. Entonces otro texto de Marisol llegó, solo para aclarar, no es nada personal. Queremos algo sencillo y sin complicaciones. Confiamos en que respetes nuestra decisión y no generes estrés innecesario. Mis dedos permanecieron suspendidos sobre la pantalla. No redacté párrafos, no pedí explicaciones. Solo respondí con 5 palabras, entonces jugaré mi papel. Dejé el teléfono a un lado, bebí otro sorbo de café y saqué de la encimera el archivador que llevaba meses armando con sumo cuidado, contratos, facturas, depósitos, recibos. Todos a mi nombre. No al de Javier, no al de Marisol. Solo mío. Encendí la computadora, abrí los correos y repasé la lista de proveedores, salón de eventos, catering, florista, fotógrafo, DJ, renta de mobiliario, pastelería. Tomé el teléfono y marqué primero al lugar de la recepción. Contestó una mujer con voz alegre. Buenos días, centro de eventos Willow Heights, habla Heather, ¿en qué puedo ayudarle? Buenos días, soy Valeria Cárdenas. Llamo respecto a la boda de la familia Michei, programada para el día 17. Quiero cancelar la reserva. Sé que el depósito no es reembolsable.
Hubo un silencio breve y su tono cambió. Entiendo, puedo saber el motivo. Cambio de planes. Y como única titular del contrato, quiero que toda correspondencia se dirija a mí. Nadie más está autorizado para hacer modificaciones. Heather aceptó y prometió enviarme un correo de confirmación en menos de una hora. Le agradecí y colgué. Respiré profundo y seguí con el resto de llamadas. Catering, florista, renta de carpa, DJ, fotógrafo, pastelería. Algunos sonaron confundidos, otros sorprendidos, algunos molestos, pero todos cumplieron. Con cada llamada, desarmaba pieza por pieza la ilusión que Marisol y Javier habían querido exhibir, esa fantasía que yo misma había financiado, firmado y asegurado. Y lo hacía sin gritos ni escándalos, con precisión quirúrgica. Para la tarde ya estaba todo terminado. En la mesa quedaban mis notas en una libreta amarilla, nombres tachados, horarios registrados, correos confirmados. No había llorado, ni maldecido. Simplemente me borré. Y al borrarme, arrastré conmigo todo lo demás. Querían que estuviera fuera de escena. Muy bien. Se los concedí, pero de un modo que sentirían como un vacío imposible de ignorar. Porque hay algo que siempre olvidan sobre las personas calladas: no explotamos, no hacemos espectáculos. Calculamos. Y cuando llega el momento, logramos que el silencio suene más fuerte que cualquier grito. El día previo a la boda, mi teléfono permaneció en absoluto silencio. Ni un mensaje de Javier, ni un reproche disfrazado de cortesía por parte de Marisol. Nada. Y no me sorprendió, esa calma no era paz, era simple ignorancia. Aún no sabían. Alrededor del mediodía empezó el verdadero desastre. Javier acudió al salón para la revisión final con la organizadora. Se suponía que sería un repaso rápido, pero lo recibió un portón cerrado y un guardia desconcertado que le dijo: «Aquí no hay ninguna boda mañana. Esa reserva se canceló hace días». Javier pensó que se trataba de un error. Llamó sin éxito. Nadie contestaba. Recorrió la parte trasera del recinto y lo que encontró fue un terreno vacío, ni carpas, ni flores, ni camiones de reparto, nada. Entonces lo comprendió, no solo había un problema, todo se había desmoronado. Llamó a Marisol. Ella empezó a gritar antes siquiera de saludar. No sé con exactitud lo que discutieron, pero puedo imaginar el tono chillón con el que solía disfrazar su dulzura falsa. Intentó contactar al catering, cancelado. A la florista, cancelado. Al fotógrafo, cancelado. Incluso la madre de Marisol llamó a la empresa de alquiler de mobiliario, donde la contestadora le informó que el contrato había sido anulado por la titular. Finalmente, mi celular vibró. No era Marisol. No era Javier. Era mi madre. Y mientras miraba el nombre en la pantalla, el timbre seguía sonando. Dejó sonar el teléfono un par de veces antes de contestar. La voz de su madre irrumpió nerviosa, cargada de pánico. «Valeria, ¿qué has hecho?» Ella no respondió de inmediato. Inspiró hondo mientras observaba el tráfico desde la ventana de su departamento. «¿Qué hiciste?», repitió su madre con más fuerza. La siguiente voz fue la de Javier, alterado al otro lado de la línea. «La boda está arruinada. Todo se canceló. ¿Tú provocaste esto?». La calma de Valeria fue desconcertante. Su tono era firme, sereno, casi demasiado controlado. «Deberías preguntarle a las personas a las que decidiste defender en lugar de señalarme a mí». Hubo un silencio breve. La madre apretó la voz, molesta. «Valeria, es la boda de tu hermano». «Sí», replicó ella con frialdad, «la misma boda que yo pagué y de la que me dejaron fuera». «Estás exagerando», insistió su madre. «Este es el gran día de Marisol, y ya diste tu mensaje». Valeria cortó de inmediato. Su voz ahora tenía filo de acero. «Todavía no». La línea quedó en un silencio denso, casi vibrante. Su madre volvió a hablar, esta vez con un tono más bajo. «Se está hablando de acciones legales. El primo abogado de Javier dice que puede ser responsable de los daños». Valeria caminó hasta la cocina y tomó la carpeta de la boda, aún sobre la mesa. Abrió el bolsillo principal y sacó el montón de contratos firmados. Ya había escaneado todo y lo había archivado en un PDF, perfectamente ordenado y fechado. «Acabo de enviarte un correo», informó con frialdad. «Ábrelo». Escuchó como su madre dudaba, como los papeles se movían torpemente al otro lado. Luego, una voz temblorosa. «Todo está a tu nombre». «Cada contrato», confirmó Valeria. «El lugar, el banquete, los arreglos, la música, las fotos. Absolutamente todo». «¿Nunca les cediste nada?». «No. Jamás lo pidieron». «¿Y en teoría yo seguía involucrada, o no?». Otra vez el silencio. En el fondo, Valeria alcanzaba a distinguir los sollozos de Marisol y los gritos de Javier contra alguien más al teléfono. «Trataron de sacarme de mi propia inversión», dijo Valeria con voz gélida, «así que retiré lo que era mío».
Su madre sonaba más frágil que nunca. No tienen nada ahora. Los invitados llegan mañana. La gente espera. Debieron pensar en eso antes de enviarme ese mensaje. Valeria, esto te va a perseguir. La gente hablará. Que hablen. Colgó sin dramatismo. No lloró ni lanzó el teléfono. Lo dejó suavemente sobre la mesa y volvió a mirar por la ventana, observando cómo la luz caía sobre la calle. Mañana debía haber sido el día perfecto de ellos, y en cambio sería el recordatorio de lo que ocurre cuando intentas cortar los hilos de quien sostiene todo. Un viernes en el registro civil no estaba pensado para parecer trágico, pero aquel día pesaba un vacío innegable. El olor a limpiador y flores marchitas impregnaba el vestíbulo. Un grupo reducido de invitados se acomodaba en silencio, desconcertados, preguntándose por qué la gran boda había terminado reducida a una sala gris con sillas plegables y un juez de toga gastada. Valeria llegó temprano. No vestía de negro, aquello no era un funeral, aunque se sintiera como uno. Optó por un vestido azul marino sencillo, sobrio, sin maquillaje ni adornos. Se mantuvo de pie en el fondo, casi invisible, y lo prefería así. No había música, ni decoración, apenas unas sillas metálicas, una mesa con papeles y un ramo improvisado comprado en un supermercado. Los murmullos recorrían la sala, rostros molestos, otros confundidos, y sobre todo los más mayores, incapaces de entender por qué la celebración prometida había desaparecido. Marisol entró del brazo de Javier. Ella lucía nerviosa, con el cabello mal recogido y el maquillaje corrido, él estaba pálido, con la mirada perdida, como buscando una salida. Valeria los observaba sin intervenir, brazos cruzados, testigo silencioso. El juez comenzó con un guión rutinario. No hubo música ni procesión, solo palabras que sonaban cada vez más huecas. Entonces ocurrió lo inesperado. Alicia, la tía de Valeria, una mujer de 72 años con fama de directa, se levantó de la segunda fila. No necesitó gritar. Simplemente los miró con severidad y dijo: ¿Nadie va a decir nada? El juez se detuvo sorprendido. Todas las miradas giraron hacia ella. Marisol se quedó paralizada. Alicia cruzó los brazos. Echaron a su propia hermana, la que pagó cada detalle. Está ahí atrás y todos fingimos que esto no es una humillación. El aire se cortó en seco. Javier parecía haber recibido un golpe. Marisol abrió la boca para justificarse, pero no salió nada. Cancelé mi cirugía de cadera para asistir a esta boda, continuó Alicia. Compré vestido, pagué hotel, y ahora nos sientan en un juzgado porque ustedes no tuvieron la decencia de respetar a quien hizo todo posible. Algunos invitados asintieron en voz baja. Héctor, el tío, inclinó la cabeza en un gesto de aprobación. Valeria respondió con una leve sonrisa, un agradecimiento sin palabras. Marisol murmuró apenas: No quisimos. Si quisieron, la interrumpió Alicia con dureza. No nos tomen por tontos. Valeria ni siquiera tenía que venir hoy. Pero vino. Y ustedes todavía la miran como si fuera la culpable. ¡Qué vergüenza! Javier bajó los hombros, derrotado, con las manos temblando. El juez, incómodo, intentó retomar el acto. ¿Procedemos? Nadie contestó. Valeria podría haber hablado en ese momento, podría haber hundido más el cuchillo, pero no lo hizo. No era necesario. La sala ya había entendido la verdad, la decepción pesaba más que cualquier ceremonia. El enlace terminó sin aplausos ni alegría, solo con la firma de un papel que no pudo salvar la dignidad de nadie. Afuera, mientras la pareja posaba forzadamente para una foto en la escalinata del edificio, Valeria se escabulló por la salida lateral. No se despidió. No hacía falta. El silencio de Valeria Cárdenas fue más ruidoso que cualquier discurso, y por primera vez Javier dejó de ser el hijo dorado. La verdad había quedado expuesta frente a todos y había salido por la puerta con un vestido azul marino y la cabeza erguida. Valeria jamás imaginó que terminaría volviéndose viral. Ni siquiera sabía que existía un vídeo hasta que el lunes por la mañana una compañera de trabajo le escribió: Chica, estás en TikTok, y es glorioso. El clip lo había subido uno de los primos más jóvenes, un adolescente aficionado a la tecnología, que grabó con su celular el ya célebre momento en el ayuntamiento, cuando su tía Alicia se levantó y confrontó públicamente a Javier y Marisol. Aunque las imágenes eran temblorosas, tomadas con manos nerviosas, el audio estaba impecable. La voz de Alicia resonó fuerte y clara. Echaste de tu boda a tu hermana, la que pagó absolutamente todo. Ella está aquí, de pie, y se supone que debemos hacer como si esto no fuera humillante. Al final del vídeo aparecía el rostro pálido de Javier, la sonrisa congelada de Marisol y Valeria inmóvil al fondo, con la mirada fija y un gesto impenetrable. El vídeo explotó en cuestión de horas. Primero cientos de vistas, luego miles.
Al finalizar el día ya había superado el $250.000 y a mitad de semana rebasaba los 2 millones, replicado en todas las plataformas con hashtags como almohadilla la hermana que pagó todo, almohadilla justicia para Valeria y almohadilla drama en el ayuntamiento. Los comentarios eran despiadados. Imagínate no invitar a quien pagó tu boda. Yo la cancelaría también. Ella lo pagó todo y la dejaron fuera. Yo lo habría quemado hasta los cimientos. La novia tiene cara de llorar porque el karma llegó en tacones. Incluso grandes creadores comenzaron a reaccionar, mostrando indignación, apoyo e incredulidad. Un terapeuta familiar analizó la dinámica del clan, un abogado explicó que Valeria tenía todo el derecho legal de cancelar la boda, un popular influencer financiero aplaudió su calma, describiéndolo como la venganza más fría, silenciosa y merecida. La vida digital de Marisol se convirtió en un campo de batalla. Su Instagram, antes cuidado y lleno de fotos con filtros y frases alegres, se llenó de comentarios furiosos y emojis sarcásticos. Primero intentó desactivar los comentarios, luego privatizar la cuenta, pero la red no olvida. Las capturas circularon igual. Su número de seguidores comenzó a desplomarse, y las marcas con las que esperaba colaborar se alejaron en silencio. Incluso varias de sus damas de honor la dejaron de seguir públicamente. Una de ellas escribió al hacerlo: "No puedo apoyar ese tipo de comportamiento". Javier no salió mejor parado. Aunque no era muy activo en redes, en su trabajo el ambiente era insoportable. El vídeo llegó a un hilo de Reddit que seguía uno de sus compañeros, y el martes alguien imprimió un meme del momento y lo colgó en el tablón de la sala de descanso. Los murmullos se multiplicaban cuando él entraba a cualquier espacio, y un colega bromeó durante el almuerzo: "Oye, Javier, si te compro un café, ¿me dejarás sentarme contigo o me desinvitas la próxima semana?". Él no rió. Para el jueves ya había dejado de presentarse en la oficina. Mientras tanto, Valeria permanecía en silencio. No comentó, no compartió, no se defendió. No lo necesitaba, el mundo ya había tomado su lado. Lo que más la sorprendió fue la reacción de su familia extendida. Algunos intentaron mantenerse neutrales, aferrados a la idea de la reconciliación, pero muchos otros empezaron a buscarla directamente. Su tía Jan le dejó un mensaje de voz: "Siempre supe que tú eras el pilar de esta familia. Hoy lo veo más claro que nunca". Su tío Héctor le envió un correo: "Si algún día organizas tu propia fiesta, quiero estar invitado, y llevaré mi chequera". Incluso su padre, normalmente distante y reacio a expresar emociones, la llamó una noche. No pidió perdón de manera explícita, pero sí le dijo: "Antes no lo veía. Ahora sí. Y lamento que hayas sido tú quien tuviera que mostrárnoslo". Durante años, Valeria había sentido que era una sombra dentro de su propio hogar, alguien a quien se le exigía dar, apoyar y desaparecer cuando resultaba conveniente. Pero por primera vez, su ausencia pesaba. Su silencio se había transformado en poder, y literalmente el mundo entero lo había notado. Lo que no esperaba era volver a ver a Javier tan pronto, y menos de esa manera. Era un martes lluvioso cuando él apareció en su puerta. No hubo aviso, ni mensajes previos, solo un golpe tímido en la entrada. Al abrir, lo encontró empapado, con un vaquero y una sudadera que le colgaba pesada de la lluvia. Sus hombros caídos, las manos hundidas en los bolsillos y los ojos enrojecidos hablaban de noches sin dormir. Ella no pronunció palabra, simplemente se hizo a un lado y lo dejó entrar. Javier permaneció de pie junto a la entrada, como si no estuviera seguro de ser bienvenido. Valeria regresó al sofá, retomó el doblado de la ropa sin apuro, dejando que el silencio lo obligara a reunir valor. Finalmente, él habló: "Me equivoqué". Ella siguió callada. Él insistió: "Tenías razón sobre ella, sobre todo". Valeria no levantó la mirada, pero él notó que lo estaba escuchando. "Yo sabía que Luciana no te quería", continuó con voz apagada. "Antes del compromiso ya decía que la intimidabas, que siempre tomabas el control de cada lugar. Te llamaba fría, distante, decía que la hacías sentir inferior". Valeria giró una prenda entre sus manos, sin responder. Javier siguió caminando de un lado a otro, nervioso. "Al principio te defendí. Le dije que simplemente eras reservada, fuerte. Pero luego empezó a pedirme que no te invitara a ciertas cosas. Me dijo que quería una boda pequeña, tranquila, sin dramas. Y que tú, con tu presencia, traías historia". La voz de Javier se quebró apenas al pronunciar esa última palabra. Valeria lo miró entonces, sin enojo, sin lágrimas, solo con un cansancio profundo. "No me defendí lo suficiente", confesó él con un suspiro. "Tenía miedo. Pensé que si me enfrentaba a ella, cancelaría todo. Creí que si me quedaba callado y trataba de mantener la paz, todo terminaría acomodándose". Guardó silencio unos segundos antes de añadir: "Pero no fue así". Valeria doblaba una camisa con calma, sin apartar la vista de lo que hacía. "La dejaste borrarme", dijo finalmente, su voz serena pero firme. Javier tragó saliva.
Sí. ¿Lo hice? El sonido de la lluvia contra la ventana llenó el silencio que siguió. Valeria acomodó otra prenda en la pila cuando él volvió a hablar, esta vez con más vacilación. Ayer me enteré de algo que debía haber sabido hace mucho tiempo. Ella no preguntó nada, simplemente esperó. Javier exhaló hondo. Luciana todavía se escribe con Andrés. Ese nombre cayó entre ellos como una herida vieja que volvía a abrirse. Valeria se tensó por un instante, pero no lo interrumpió. Vi un mensaje en su iPad, explicó Javier. No estaba espiando, ella lo dejó abierto. Y no era un simple hola, ¿cómo estás? Era coqueto, cercano. Le decía que extrañaba hablar con alguien que realmente la entendiera, que solo él lograba hacerla reír de verdad. Él levantó la vista, mirándola directamente. No lo sabía, Valeria, te lo juro. Si lo hubiera sabido entonces. De todas formas, te habrías casado con ella, lo cortó ella, sin dramatismo, solo con la certeza de un hecho. Javier bajó la mirada. No lo sé, susurró. El silencio volvió a instalarse. Valeria dejó la última toalla doblada en la pila y se recostó contra el respaldo del sillón. No vine aquí a suplicar, continuó él con voz apagada. Solo necesitaba decirte que me equivoqué, que te fallé, como hermano. Ella lo observó en silencio. Ese niño al que había cuidado, al que alguna vez revisaba debajo de la cama para espantarle los monstruos, ahora era un hombre convertido en un extraño, capaz de traicionarla por mantener la paz con alguien incapaz de ser leal. «Sabías lo que Andrés significaba para mí», dijo Valeria finalmente. «Lo sabía», reconoció él con los ojos brillosos. «Y aún así la traje a nuestra familia. Y después, ayudé a que ella te sacara de ella». Se cubrió el rostro con ambas manos, abatido. «No merezco tu perdón. Solo quería que supieras esto de mí y no por alguien más». Valeria asintió una sola vez. No era perdón, pero sí un reconocimiento. Javier se puso de pie sin esperar que lo invitaran a quedarse. «No volveré a molestarte. Gracias por escuchar lo que nadie más quiso decir». Ya en la puerta, se detuvo un segundo. «Ella nunca mereció lo que tú le diste. Yo sí lo merecía, y lo desperdicié». Cuando salió y el portazo sonó detrás de él, Valeria permaneció inmóvil. Cerró los ojos unos instantes, no para llorar, sino para respirar. Comprendió que no todo lo roto debía repararse, a veces solo debía aceptarse y entenderse. Al día siguiente, Valeria se reunió con Luciana en una pequeña cafetería escondida detrás de una librería antigua. Hacía meses que no se sentaban a conversar, desde antes de que el compromiso de Marisol y Javier explotara como una granada silenciosa en medio de los lazos ya debilitados de su familia. Eligieron un rincón discreto. Luciana pidió una infusión de manzanilla, Valeria, en cambio, no pidió nada. Se limitó a observar el vapor que subía de la taza de su amiga antes de decir, con un tono bajo pero firme: «Yo ya lo sabía». Luciana alzó la vista. «¿Sabías qué? Que Marisol fue la mujer por la que Andrés me dejó». «Lo supe desde hace meses». Luciana dejó su taza con cuidado. «Nunca dijiste nada. Porque mi madre me habría pedido que lo dejara pasar. Y Marisol habría fingido inocencia. Ya lo he vivido antes. ¿Cuántas veces hablé para que me acusaran de exagerada?» Luciana no respondió. Sabía que Valeria tenía razón. Valeria se reclinó en el asiento. No parecía agotada físicamente, sino como alguien que había cargado demasiado peso durante demasiado tiempo. «No cancelé la boda por lo que ella me hizo en el pasado. Lo hice porque nadie se tomó la molestia de preguntarme por qué me alejaba. Nadie quiso escuchar. Solo asumieron que yo lo aceptaría, como siempre». Hubo un silencio prolongado, cargado de todo lo no dicho. «No lo hice por venganza», continuó Valeria, más suave. «No era para arruinarles la vida ni para humillarlos. En realidad, yo ya estaba cansada de seguir actuando como si no me hubieran humillado a mí desde hace mucho». Luciana la miró con atención. «¿Entonces, no fue venganza?» Valeria negó con la cabeza. «No, al menos no en la forma que creen. No lo hice para devolverles el golpe. Lo hice para dejar de permitirles seguir pisoteándome. Y eso es diferente». Cruzó los brazos y soltó un suspiro largo. «He pasado la vida entera justificando a los demás, perdonando, dándoles segundas oportunidades, excusándolos, siempre a ellos, nunca a mí. Vi cómo mi propio hermano se alejaba de mí solo para mantener la paz con una mujer que nunca disimuló su desprecio. Y yo lo permití». Luciana se inclinó hacia mí, hablando en voz baja. «Pero cuando descubriste que todavía se veía con Andrés, ¿por qué no se lo dijiste?» Miré por la ventana antes de responder. «Porque Javier no aprende con advertencias, aprende con golpes de realidad». Luciana parpadeó, sorprendida. «Lo intenté», añadí con cansancio. «Toda mi vida traté de protegerlo del favoritismo de nuestros padres, de sus propios puntos ciegos, pero él eligió. Eligió a ella,
eligió el silencio, eligió la comodidad antes que la verdad. Y la comodidad siempre suena más fuerte, hasta que se desvanece. Golpeé suavemente la mesa con los dedos, 1, 2 veces, antes de detenerme. No voy a luchar por un lugar en el que nunca fui bienvenida. No pienso gritar, ni suplicar, ni aparecer sin invitación para armar un escándalo. Simplemente dejé de pagar por la fantasía. Luciana asintió despacio. ¿Y ahora qué? Volví a mirarla, con el rostro sereno. Ahora él vive con sus decisiones, como yo viví con las mías. Ya no estoy enojada, tampoco herida. Estoy terminada. Entre nosotras se instaló un entendimiento silencioso. Sin explosiones, sin dramatismo, solo verdad. No se trató del dinero, ni de la boda, ni siquiera de Marisol, añadí casi como un suspiro. Fue sobre dejar atrás un papel que nunca acepté interpretar. La miré directo a los ojos. Yo no destruí su boda, solo dejé de sostenerla. Con esas palabras, me levanté, tomé mi abrigo y salí antes de que el té se enfriara. Un mes después, recibí un mensaje de mi madre. Era breve, demasiado educado como para sonar sincero. Cenemos este fin de semana. Solo los 3. Creo que es hora. No respondí. Al menos no de inmediato. Me quedé observando la pantalla unos segundos y luego dejé el teléfono a un lado. Recordé la última vez que me había sentado en una mesa junto a ella y Javier, me habían pedido guardar silencio, mantener la paz, dejarles a ellos su momento. Ese momento había quedado atrás. Los rumores sobre la separación de Javier y Marisol ya corrían entre la familia. El desastre de la boda había sido apenas el inicio. Las discusiones, las culpas y las verdades enterradas habían desgarrado la imagen que tanto intentaron construir. Al parecer, Javier se había mudado. Marisol, en cambio, había optado por el silencio absoluto. Sin publicaciones, sin fotos juntos, solo ausencia. Fue un derrumbe silencioso. Sin gritos, sin discursos, solo la lenta erosión de algo construido sobre apariencias y orgullo. Esa misma tarde me encontraba en el porche de la casa de Luciana, con un vaso de agua en la mano, viendo el cielo teñirse de naranja. Ella se sentó a mi lado con un suspiro. No están bien, dijo en voz baja. Lo sé, contesté sin girar la cabeza. ¿No estás enojada? No, respondí simplemente. Ya no. Luciana me observó con cuidado. Aún no has visto a tu madre. Me invitó a cenar. Exhalé con cierta ironía. No voy a ir. ¿Segura? Insistió. Sí. Por primera vez en mi vida siento que no necesito ganarme un lugar en esa mesa. Y no me siento culpable por haberme alejado de ella. Mi voz no sonaba amarga ni victoriosa, solo firme, como la calma que queda tras una tormenta devastadora, cuando lo único que permanece es claridad. Luciana tomó mi mano con suavidad. Estoy orgullosa de ti. Sonreí levemente. ¿Sabes lo que entendí? Dije tras una pausa larga. Pasé años tratando de ser aceptada por personas que ya tenían decidido quién era yo. Creí que, si trabajaba lo suficiente, si daba todo, si permanecía callada, algún día sería suficiente. Y ahora sé que nunca fui el problema. Nos quedamos en silencio después de eso, escuchando el canto de las cigarras entre los árboles. Era un silencio que no necesitaba llenarse. Cuando el sol comenzó a ocultarse y la brisa refrescó el ambiente, me despedí de Luciana. No tomé el camino largo a casa esta vez. En cambio, manejé hasta el mar, estacioné cerca del malecón y caminé hasta donde las olas golpeaban con fuerza contra las rocas. El aire salado me despejó la mente. Allí, frente a la inmensidad del océano, comprendí algo distinto, no se trataba de cerrar capítulos, sino de escribir una vida propia. Ya no era cuestión de demostrar nada a nadie. Por primera vez, mi futuro no dependía de la aprobación de mi familia, sino de la certeza de que yo podía sostenerme sola. El ruido de las olas se mezclaba con mi respiración. No necesitaba más respuestas. No necesitaba volver atrás. Esa noche, mientras las luces del puerto se encendían a lo lejos, me sentí libre.